Hola a todos. En la clase de hoy vamos a continuar con el módulo de archivo de historias clínicas. Recordarle antes que nada que la bibliografía que tienen recomendada para completar esta clase y el material que se suba es el libro de Paltex, ¿sí? El cual ya se encuentra disponible para su lectura en, en la plataforma de EVA, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un breve repaso de la clase anterior. Vimos lo que es la definición o el concepto de archivo de historias clínicas, ¿sí? ¿Qué entendemos o qué características tiene lo que es la documentación clínica? Las características generales sobre las plantas físicas de un archivo de historias clínicas, sobre esa área, ¿sí? También vimos lo referente a la ubicación, ¿sí? Al espacio de, de distribución de los archivos de historias clínicas, los materiales y todo el equipo eh, necesario para el funcionamiento de esa área. Y empezamos a nombrar los métodos o las formas de guardar la historia clínica, ¿sí? Teníamos dos formas de que se podía guardar las historias clínicas, podían ser alfabéticas o numéricas. Vimos los sistemas de archivo que podían ser centralizados y descentralizados, ¿sí? Destacando todas las fortalezas y las debilidades para cada uno de estos métodos o estos sistemas. Hablamos también de los sistemas de referencia y contrarreferencia, cuando se usaban, ¿sí? Ejemplos de los sistemas de referencia, ¿sí? Ejemplos de formulario. Nombramos también los archivos transitorios, cuando existían, ¿sí? Cuando no, para qué instituciones. Y por último, vimos los sistemas eh, de numeración para guardar la historia clínica, ¿sí? Vimos que existían tres tipos de sistemas: unitario, seriado y unitario seriado, ¿sí? O sistema seriado unitario, quiero decir, ¿sí? Todas las características de estos tres métodos. Habíamos quedado por acá. Para la clase de hoy, entonces, luego de tener claro todos estos temas ya nombrados, ¿sí? Vamos a pasar a ver qué es archivar, ¿sí? ¿A qué hace referencia esta palabra archivar? Bueno, básicamente archivar es colocar en una estantería, ¿sí? O en un receptáculo documentos, ¿sí? De acuerdo a algún arreglo, ¿sí? Que ya tiene que estar predeterminado o preestablecido. ¿Para qué? Para que cualquier persona pueda rápidamente localizarlo cuando lo necesite, cuando sea requerido. Entonces, la palabra archivar, como dice ahí, lleva implícito un método para hacerlo, ¿sí? Y la calidad del archivo de historias clínicas va a depender en gran medida de la eficacia y la eficiencia de ese método que nosotros seleccionemos para archivar nuestras historias clínicas, ¿sí? Es entonces que para poder estar en condiciones de seleccionar cuál es el método más adecuado, tenemos que conocer cuáles son los que existen, ¿sí? Tenemos dos grandes métodos para el orden y el guardado de las historias clínicas. Por un lado tenemos el método convencional, como dice ahí, que sería como el método eh, correlativo, podemos decirle también, y también tenemos el método dígito terminal. Vamos a comenzar a ver las características del método convencional, ¿sí? Que básicamente sería guardar las historias clínicas, ¿sí? Por un número en forma correlativa. Ya vimos en las clases anteriores que ese número de historia clínica podía ser un número de registro, ¿sí? O podía ser también eh, la cédula de identidad. Eso es según el método que utilice cada institución, ¿verdad?
tenemos instituciones que utilizan el número de cédula, ¿sí? Que puede ser con dígito o sin dígito. Eso lo tenemos hoy dentro de organizaciones de nuestro país, ¿sí? Con barras, sin barras, mejor dicho, ¿sí? Y tenemos instituciones que utilizan un número de registro para la identificación de sus historias clínicas. Por ejemplo, el Hospital de Clínicas, que ya también lo nombramos con anterioridad, utiliza un número de registros para sus historias clínicas. Bueno, el guardado de este método es básicamente en estanterías, ¿sí? Comenzando de arriba hacia abajo, siempre, y de derecha y de izquierda a derecha, perdón, en forma de Z, ¿sí? Ese sería el método convencional y esa sería la forma de guardado de esas historias clínicas. Bueno, ¿qué fortaleza encontramos para este método? Bueno, primero, que es fácil de aprender, ¿sí? Como dice ahí, fácil de desarrollar. Y otra fortaleza es que cuando se requieren más estanterías, o sea que cuando el archivo crece, digamos, resulta fácil agregar nuevas estanterías o anaqueles, ya que estas son colocadas siempre en un extremo del archivo. En cuanto a las debilidades que encontramos para este método, podemos decir, bueno, primero que se cometen errores frecuentes al archivar, ¿sí? Un error que se comete muy frecuente es que se intercambian los números de las historias clínicas. Y ahí les traje un ejemplo para que vieran. Por ejemplo, el número de registro 567.968 puede archivarse en el lugar de 569.768, ¿sí? Ahí lo que se hizo fue intercambiar un número, y bueno, en ese caso ese error es bastante frecuente, eh, y bueno, para ese caso sería una, una debilidad para este método muy común. Por esta razón, digamos, que es que no todos en el sector están de alguna manera capacitados para realizar la tarea de guardado de historia clínica, sobre todo en caso de existir personas con problemas de dislexia, ¿sí? Bueno, la segunda debilidad es que las historias clínicas con números más altos, ¿sí? Se archivan en los extremos de- de- del archivo, por lo que el trabajo y el personal eh, se va a concentrar en esa área de trabajo. Otra debilidad que encontramos es que resulta difícil dividir el trabajo equitativamente, debido a que no todas las secciones, como vimos, están igualmente activas, ¿sí? Por último, eh, podemos detectar también que cuando se retiran las historias clínicas inactivas, que ahora vamos a ver a qué se refiere con historias clínicas inactivas, ¿sí? Generalmente, que son los números más bajos de, de registro, ¿sí? De historia clínica, hay que correr todas las historias para poder asegurarse que el espacio vacío quede en uno de los extremos del archivo, ¿sí? Que es donde se van a agregar las historias clínicas nuevas. Digamos que hay que hacer un corrimiento bastante extenso de todo el archivo para poder generar ese nuevo lugar para las nuevas historias clínicas. Bueno, seguimos con lo que es el método dígito terminal, ¿sí? Dentro de este método podemos tener eh, el dígito simple, como dice ahí, y el compuesto. El método compuesto nos manejamos con 6 dígitos, ¿sí? Y al escribirlo se divide de 2 en 2. Los primeros 2 dígitos, que yo les señalo por aquí, son el número de orden. El segundo par de dígitos corresponde al estante o a la división, ¿sí? Sería como el lugar en el estante o en el aquel. Y los últimos 2 números
de esta historia clínica corresponden a la sección, ¿sí? Al número de estante. Este método se controla de derecha a izquierda, ¿sí? O sea que es a partir de la sección, como dice ahí, de derecha a izquierda. Bueno, cuando se utiliza este método, el archivo se divide en 100 secciones, o sea, en 100 estantes, ¿sí? Esta sección se divide en 100. Hay 100 estanterías que van de la estantería 00 a la estantería 99. A su vez, cada sección se divide en 100 divisiones, o sea, en 100 estantes, que también corren del número 00 al 99, y dentro de cada división los dígitos finales se ordenan cronológicamente según la secuencia numérica, ¿sí? Como dice ahí. Acá, por ejemplo, están ordenados, ¿sí? El número siempre se completa con ceros a la izquierda. ¿Esto para qué es? Para facilitar la clasificación y el ordenamiento, ¿sí? Por ejemplo, la historia 01 se le va a completar con ceros a la izquierda para poder saber que está en el orden, en la división y en la sección 01. Acá tenemos ejemplos de historias clínicas dentro de la sección 41. Vieron que todos están dentro de la sección 41, ¿sí? Cómo se ordena según lo, lo antes dicho, lo antes nombrado, ¿sí? Para el caso, por ejemplo, de la división 00, vieron que la división era el número del medio, o sea, el par de números del medio, ¿sí? Para el caso de la división 00, la sección 41 se ordenan en orden cronológico, ¿sí? En orden cronológico del número de orden. Tenemos ahora lo que es el procedimiento, ¿sí? Que hacemos o que realizamos para archivar, ¿sí? Según este método. Y el primer paso que tenemos que tener en cuenta es fijarse el número primario, o sea, la sección dentro del archivo. ¿Se acuerdan que la sección eran los últimos dos números, los últimos dos pares de números? Eso es lo primero que tenemos que fijarnos. El segundo paso es observar el número correspondiente a la división, ¿sí? Que era el número secundario, ¿sí? O sea, el par del medio. Y el tercer paso, estamos hablando de lo que es para guardar, acuérdense, para archivar una historia, ¿sí? Y el tercer paso, una vez que está ubicada la sección, la división, se archiva según el orden consecutivo que tenga en la división, ¿sí? O sea, dentro de esa estantería. Ahí tienen un ejemplo donde la historia 150124 se va a archivar antes que la historia 160124 y después que la historia 14, ¿sí? Después, o sea, que la historia 140124. Ahora tenemos lo que son las fortalezas y las debilidades para el método, ¿sí? Claramente, a simple vista, ya detectamos que tenemos más fortalezas que debilidades para este método, ¿sí? Una primera fortaleza que podemos decir es que el trabajo del archivo se realiza en forma más rápida y eficiente, ¿sí? Una vez que se aprende el método, claramente. La segunda fortaleza es que el tener que considerar dos o tres dígitos a la vez, lo que hace es reducir los errores para el archivado, ¿sí? La lectura de un número que va dividido como en grupos resulta más rápida, ¿sí? Y más fácil de archivar.
lo que redunda obviamente en la búsqueda también de la historia clínica dentro del archivo, ¿sí? Otra fortaleza que encontramos es que las historias clínicas que se van agregando al archivo, ¿sí? Se distribuyen en forma pareja, ¿sí? En las 100 secciones del archivo. O sea, las 100 secciones crecen equitativamente. Como dice ahí, a diferencia de lo que es el método convencional, que es el que vimos anteriormente, aquí sí es posible dividir el trabajo equitativamente entre los funcionarios del archivo, ¿sí? Se le puede asignar responsabilidades de repente por número de secciones. Por ejemplo, lo que va a pasar aquí es que siempre todas las secciones van a tener el mismo volumen de trabajo. Vamos a seguir con lo que son las debilidades que vemos para este método. La primera debilidad que encontramos es que lleva más tiempo capacitar al personal, ¿sí? Es un método más engorroso, ¿sí? O más difícil de aprenderlo al principio. Requiere cuidadosa planificación, ya que se utiliza desde el día 1 todas las estanterías, o sea que lo que quiere decir es que yo voy a necesitar un espacio para poder ubicar mis 100 estanterías del día 0 que organizo ese archivo, ¿sí? Y la tercera debilidad son los altos costos. Es un método más caro, ¿sí? Necesitamos más espacio físico, como dije recién, y necesitamos más recursos materiales desde el comienzo. ¿Por qué? Porque necesitamos todas las estanterías, ¿sí? Un prestador eh, en nuestro país que utiliza este método, por ejemplo, es el Hospital Policial. Bueno, acá les mostramos un ejemplo del método dígito terminal, pero simple, ¿sí? Que se utiliza para efectos de salud, donde el número de historia clínica no va a sobrepasar eh, más de 5 dígitos, ¿sí? O sea que no vamos a tener más eh, de 999.090 historias dentro de ese archivo, ¿sí? 999.999 historias. Para lo que son las estanterías eh, del archivo, se recomienda el uso de estas guías, ¿sí? Que se llaman así, se le dicen así guías, que lo que hace es se coloca eh, tipo como que si fueran separadores dentro del archivo, o dentro de las estanterías, mejor dicho, ¿sí? Lo que hacen es cumplir la función de facilitar la ubicación de esas historias clínicas. Se recomienda que para alrededor de 50 historias la utilización de esta guía, ¿sí? El material que se utiliza es un material resistente que puede ser cartulina gruesa, ¿sí? Y que tenga una pestaña eh, que sobresale del estante. Se les llaman guías, pero serían como, como marcadores, ¿sí? Que lo que hace es separar la estantería para que podamos ver dónde corta el número secundario, sobre todo, eh, para que sea más fácil el, el guardado de la historia clínica o también el recuperado de la misma, ¿sí? Bueno, el dígito terminal simple, bueno, ya dijimos que se recomendaba para sectores de salud donde hay un número determinado de historias clínicas. Acá les traje un ejemplo, ¿sí? De los dos tipos de historias clínicas de dígitos terminal. El simple, que es el que tienen al lado izquierdo, ¿sí? Y el compuesto, que era hasta 6 dígitos, es el que se encuentra del lado derecho. Bueno, por acá culminamos lo que es la segunda clase de este teórico de archivo de historias clínicas. Nos queda todavía una clase más, ¿sí? Para culminar con este módulo. Traten de repasar un poco todo esto que vimos. Traten de leer la bibliografía que les dejo por acá y nos vemos la próxima clase.
Muchas gracias a todos.